en la peor fuga de la historia argentina, que fue Malvinas. Ustedes saben que ahora que estuve estudiando, quedamos en Malvinas. Vamos a quedar en Malvinas. Con el motivo de poder entenderme, tuve que meter en toda esa historia que uno, la verdad, que yo misma no quería el relato, es decir, el relato de los hechos, porque tocaba un punto de mi generación, tantos amigos de un lado, del otro, del cuarto, de tanta familia de un lado, que uno no quería ver nombres. Y encontré que la organización mafiosa más importante de los 70 en el mundo, que todos lo sabemos y que los chicos lo deberían saber, fue la Logia Perúe, ¿no? Con Licio Gelli, con Calvi, con el Banco Ambrosiano, que había militares en la Argentina, Macera, pero que el personaje más célebre de la Logia Perúe en la Argentina, muchos saben de la Logia, era, creo que lo conté en la otra clase, era López Rega. Y que es López Rega que la idea de la toma de las Malvinas era una idea de Licio Gelli, que después la toman los militares. Bueno, esa idea de Licio Gelli, que no solo toma todo el Estado, imagínense, el Estado y las empresas, el segundo de Fiat era de la Logia, Andreotti era de la Logia, Calvi era de, ¿cómo se llama? Bettino Craxi de la Logia, Felipe González. O sea que había tomado una logia como que, vieron, no ya no era la logia masónica que libertaba a América de los ideales, sino una logia mafiosa con entramado y que tenía un plan alternativo. Entonces, eso después va siendo tomado por mucha gente de buena fe que quería reconquistar Malvinas. Lo cierto es que Malvinas se idea como un lugar para fugar y salvar el poder. En Inglaterra está porque vamos a los mecanismos de violencia y fuga. Cuando yo estoy deslegitimado en la violencia y la violencia que yo expreso se derrama y no puede ya ser canalizada, no puede ser objeto de un relato que calme, no puede ser un objeto de relato de víctima. ¿Qué fracasó hoy? El relato de un gobierno que es víctima. Esto fracasó. Y fracasó la semana pasada. Porque al haber pasado el límite con Nisman, al haber pasado el límite a lo macabro, se expone a cualquiera. Porque la gente piensa, si esto hace con los muertos, lo van a hacer conmigo que estoy vivo. Y esto lo entiende desde el último linchera en la base hasta el último rico en la cúspide. No hay, ¿me entienden? Hay cosas que por lo macabro, como una película, te hacen reaccionar. Entonces el relato del carácter de víctima se agotó. Pero no la violencia. Y como la violencia está ligada a la fuga, yo debo fugar. Y eso hizo la sociedad argentina. La sociedad argentina, la misma que 2 semanas antes había llevado a la plaza por la represión, llenó la plaza para fugar, para volver a un grado de fortaleza ya cuando estaba hundido la Argentina y la dictadura. Porque acá los que son más grandes y los jóvenes deben saber que viajar en ese momento por el mundo era la vergüenza de ser un país nazi. Los que viajamos en los 70 nos miraban como si fuéramos alemanes después de la posguerra, como ahora también nos miran como yo. Esto, la vista de afuera siempre es interesante, de cualquier lugar, porque así nos ven también en el Caribe, no nos ven solo en Europa, nos ven aquí los uruguayos mejor. Así que hay que cruzar el... Entonces se produce esta fuga, fíjense lo que es la fuga. Y esta fuga tiene un carácter muy interesante, mientras los que murieron en
no, durante los años 70 eran de clases medias o clases medias acomodadas, un sector obrero, pero cruzaba la clase media de las ciudades, porque en esto tuvo mucho que ver la educación religiosa. Y en esto tuvieron mucho que ver los colegios jesuitas, los de derecha, otros colegios de derecha. De ahí salió que de los hijos del centro, de las ciudades, no tanto de las escuelas públicas, esto era la Inmaculada de Santa Fe, los colegios más religiosos. Como reflejo de una lucha propia dentro de la iglesia, que era entre sacerdotes del tercer mundo, que tenían grandes ideales, pero creían que la violencia era la forma y el modo, gran error bíblico, diríamos. Y los sectores también de mayor derecha de la iglesia, que también creían que había que reprimir esto con la mayor de la violencia. Sobre todo los integrismos, por eso ustedes van a ver que, por ejemplo, en Montoneros hay gente de ultraderecha que viene de Tacuara y gente de izquierda. Pero en realidad, porque a las izquierdas le dicen las derechas, lo que los une en determinado momento, los extremos, es la violencia. ¿No? Y todo lo demás es pura cáscara. Pero en Malvinas sucedió algo. Fugamos a la patria. ¿A dónde fugamos? Como no había patria allá, ni occidente, ni mundo occidental, ni cristiano, sino que había muerte, fugamos a otra forma de la muerte que Malvinas. Pero yo creo que ahí hubo una diferencia, que son los soldados que fueron. Los soldados que fueron eran conscriptos y eran pobres. Y en consecuencia, Malvinas, que fue una locura, que fue un salto a la fuga, ¿se acuerdan? Y con gente de muy buena fe, en el ejército, en la armada, en las sociedades, donde nadie que hablara en contra. Yo recuerdo que me abrieron un sumario administrativo, yo trabajaba en el Superior Tribunal, porque yo dije, esto es una locura. Pero pasamos de un acto al otro. ¿Vieron lo que es violencia y fuga? Yo que en ese tiempo pensaba todo el día, ahora me dijo mi menor, es igual, Dios mío. Yo no podía creer ese salto. No podía entender ese salto, de saltos de muerte a muerte. Y lo peor es que la derrota estaba anticipada. Es decir, que es una fuga. Una cosa es fugar y otra cosa es salir. Salir a la libertad es un trabajo. La fuga es un salto imaginario a la nada. ¿Entendieron la diferencia? Nosotros fugamos, es decir, es un salto imaginario a la nada, es decir, una ilusión. Después está la esperanza, que es salir con trabajo al desierto de la construcción de otra cosa. Esa es la gran diferencia. Y bueno, la verdad es que hay que caminar por la calle para saber lo que son los soldados malvinas. En cualquier país, en la derrota o en la victoria, alguien que estuvo en combate representa a la patria. Y nosotros vemos a los soldados de Malvinas y le damos la vuelta la cara. En la imposibilidad de verlos. ¿Por qué no los podemos ver? Desde el primer día, Trisita, que nos traían en los trenes. ¿Entienden? ¿Por qué no los podemos ver? Porque nos da vergüenza. Ese giro que hace, fíjense que podemos hablar incluso ya de la época de la dictadura, incluso ya estamos hablando ya de los hijos de los que están presos y de los que mataron las guerrillas. Es decir, ya estamos como empezando a poder procesar toda la verdad, pero Malvinas está cerrado. Porque Malvinas habla de la vergüenza colectiva de un 80%, donde no hay reconciliación posible
¿Con quién te reconcilias? Si no son héroes. No hay reconciliación entre un bando y otro, o dos bandos, terrorismo de Estado, renuncia a la violencia. Ahí está la vergüenza. Yo tengo que estar nuestra vergüenza sola. ¿Entienden? Solo porque pedir perdón es el primer acto simbólico de una vergüenza sola. Donde había mucha buena fe y mucha duda. Porque nos sentimos buenos al recuperar. Estoy hablando, yo no quiero hablar de Galtier, hasta Galtier, que nos reta borracho. ¿Se acuerdan de esa imagen? Bueno, algunas de estas imágenes son muy parecidas, ¿eh? Las imágenes de Aníbal, pobre Aníbal, está liquidado, la preso. Y yo siempre quise que vaya preso, pero nunca nadie le desea esto a nadie que pueda ser capaz de una cosa tan aberrante como la que está haciendo, aún matar y después hablar mal de los muertos que mata. Es muy bueno. Te mataron, ya no sigue hablando de muertos, te mataste. Porque roza ya la violación de todo. Pero lo exhibe también. Sí, lo exhibe, ¿no? Es una cosa. Viene el fracaso, Kropinski, por ejemplo, una mujer que fue. Había una censura terrible, hoy no podría verla, porque hoy hay internet, de modo tal que todos sabíamos la verdad a través de otros diarios, pero en ese momento la censura era tremenda, la gente de buena fe regalaba las joyas, ¿se acuerdan? Yo siempre lo cuento, yo viví el enfrentamiento en mi casa, yo siempre me enfrenté en mi casa, yo siempre me enfrenté con todo el mundo, pero en la dictadura con mi madre, y en Malvinas no enfrentarlo con mi propio hermano que iba a Malvinas, y él estaba fascinado de ir a Malvinas. ¿Entienden lo que es? O sea que mi hermano, y él estaba tan contento cuando se vestía y subía al tren, y yo no sabía si volvía. Y yo pensaba en la locura y era mi hermano, y queríamos juntos. Donde yo veía locura, él veía patria. Digo, al punto que cuando él va a morir, cuando está muriendo cuando él va a morir, me dice a mi hermana Malvinas. Punto. Fue una de las últimas palabras que jugábamos cuando éramos chiquititos, que vemos acá dentro de la mano, y él veía más porque era más grande y yo le daba unos 10. Entonces estábamos jugando a eso, o sea, después entró en terapia intensiva y se murió. Me dijo, hermana Malvinas. Y yo no entendía ahí. ¿Entienden que yo mientras él volvió de Malvinas hasta eso, yo tampoco entendí que para él era eso tan traumático? Porque yo tampoco podía hablar, porque nos habíamos enfrentado. Donde yo veía locura, él veía patria, y creo que esto así ha pasado a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Pero miren qué trauma. Para el único momento que se acuerdan es el día del 2 de abril. Les juro por Dios. Y entonces todos hablan en el Congreso. No es una cosa terrible, de un cinismo, de una cosa que yo no lo puedo escuchar hablar. ¿No? Pero nosotros, yo estoy hablando de nosotros, no estoy hablando de la sociedad. Nosotros no podemos ver eso. Tampoco se habla en las casas. Ustedes escuchan hablar de Malvinas en las casas. Salvo alguna casa con padres o abuelos nacionalistas, no se habla. Como no se habla del origen de lo que dejaron nuestros abuelos, como no se habla de las matanzas, como no se habla de lo que dejaron en Europa, como no se habla de las vidas íntimas de muchos de la familia, no se habla, es terrible. Y entonces, violencia y fuga, la fuga termina en una violencia mayor. Siempre. Cuanto más violencia hay, más fugamos. Porque hacerse cargo de la verdad en tu vida personal o en tu vida colectiva es del orden de un shock. Yo me doy cuenta que yo produzco shock. Yo un día le dije a un tío, ¿se le contesta? No prediqué moral con la bragueta abierta. Me echaron de la mesa y yo no volví a la mesa familiar enorme por 3 semanas.
Y entonces mi mamá decía, querida, quédate a leer nomás. Penitencia terrible. Claro, porque yo decía lo que no se podía decir. O se decía en privado, pero nunca en una mesa familiar. Yo decía barbaridades. No era barbaridad. Yo dije, ¿por qué si yo le dije bien? Yo dije, mamá, yo le dije metafóricamente. Miren yo, 14 años, o 16. Metafóricamente, porque no hay otra forma de decirle a un tipo que tiene doble discurso. Que habla de la familia, qué sé yo, y nos andamos por la calle y todos son cambiosos, hijos de él. Decir que por lo menos lo reconocía. Que a ustedes les habrá pasado en su propia familia. No. Entonces, ¿qué pasa con la verdad? La verdad también es este orden de lo traumático. Porque te quita la fuga. Porque te impide el doble discurso. Entonces, ahí van a entender por qué una sociedad que fuga tiene miedo a la verdad. La diferencia es que en la fuga vamos a un acto de violencia y en la verdad vamos a un acto de introspección. ¿Entienden? De la fuga vamos a otro acto de violencia. A otra ensoñación, a otra ilusión, a otro fracaso, a otra desilusión y a otro acto de violencia. En el shock de la verdad vamos hacia adentro.